volvió la Champions, el torneo más importante del mundo, el que más plata da y ahora con un nuevo formato que parece ser que a muy pocas personas le gusta. Así que bueno, no me importa eso y en más o menos 10 minutos te voy a contar todo lo que pasó. Los equipos que hicieron su tarea y cumplieron con su objetivo, los equipos que sorprendieron, los equipos que decepcionaron. Así que sin más preámbulo, damos un repasito general lindo, bien sintético de lo que pasó en estos 18 partidos. 6 dividido 2. Sí, 18 partidos. Nuestra técnica para poder dividir, digamos, el análisis de manera más resumida y rápida va a ser separar los partidos en diferentes subgrupos. Empezando por los equipos que cumplieron con su labor en partidos que eran favorables. Por tanto, serán victorias de equipos que juegan de local contra rivales que se esperaba que ganen. Pero no todas son iguales, algunas son con mejores sensaciones y otras con peores. Empezando con Juventud, que ganó 3-1 contra PSV, con un fútbol dinámico, arrancando ganando, con un buen partido de Nico González, por ejemplo, y contra un rival que posiblemente cuando juegue local y contra otros rivales va a poder hacer mucha más fuerza. También, por ejemplo, 3-1 también ganó el Real Madrid contra el Stuttgart. Partido que en la previa podía esperarse más disparejo por el plantelazo que tiene el Real, pero el Stuttgart sí estuvo bastante en competición, inclusive hasta el segundo tiempo con un empate, logrando empatar tras empezar perdiendo, y un partido que se resolvió en los últimos minutos, inclusive con una pelota parada. De este lado, buena actuación de los alemanes, que al mismo tiempo hace que queden con un sabor amargo en la boca, y el Real Madrid que tiene unas dudas que siguen arrastrándose desde que arrancó el torneo, pero que no deja de haber ganado y cumplir con ese objetivo, con ese último gol ciertamente polémico y muy nombrado de Hendrik, con esa jugada en la que tenía muchas decisiones en la cabeza y se la jugó por la suya. También tenemos otros que cumplieron con las expectativas de manera contundente. Caso Bayern, caso Celtic. Los alemanes ganaron 9-2, una goleada tremendamente abultada contra el Dinamo Zagreb, equipo que para nada creo que tenga otra goleada de este estilo en esta competición, pero 9 goles es muchísimo. Pero lo raro es que en un momento del partido incluso estuvo a tiro de meterse dentro del empate 3-3. Pero bueno, la jerarquía del Bayern, un juego aplastante y muy dinámico y con grandes individualidades, con 4 goles de Kane, terminó siendo un resultado increíble que le permite por ahora, por diferencia, va a estar primero. Al Zagreb la derrota en sí misma no le molesta, sino más bien haber perdido por tanto. Y el Celtic, que tenía un rival como el Slovan Bratislava, que es de los más pobres y creo que estadísticamente el que tiene menor valor de mercado de toda la Champions. Era importante en Escocia conseguir una victoria y más aún si era con tanta contundencia. La diferencia no fue ante todo el partido marcada, pero sí hubo una gran tendencia en un equipo con iniciativa, con unos japoneses arriba que estuvieron súper interesantes y peligrosísimos en ataque. Y bueno, gran victoria del Celtic. Y cerramos con una victoria más de local que es muy distinta, que era el PSG contra el Girona, que ganó, pero en un partido justo, un gol a lo último. Es curioso por un partido muy bueno de Gazzaniga que permitía que el Girona se mantenga el 0-0. El PSG más que nada en el segundo tiempo lo buscó mucho, lo merecía y lo termina consiguiendo con un error del propio arquero que era la figura. El Girona se lamenta por eso, porque era un gran empate, se lo conseguía en su debut en Champions, pero es una derrota que tampoco se le puede reprochar porque era esperable. El PSG es un gran equipo y el Girona es una de las sorpresas que tuvieron la temporada pasada. En resumen, los que ganaron hicieron la tarea, no pueden sentirse demasiado satisfechos, pero cumplieron, están encaminados. Los que perdieron, creo que en realidad todos apuntan a otro tipo de partidos para sumar. Así que, en este caso, salvo por el Slovan, que quizás tiene un rival relativamente de los peores, los demás podemos decir que era lo lógico y que tienen que enfocarse y simplemente recapturar las cosas negativas y las positivas para transformarlas en cosas más positivas todavía después. Los siguientes 4 partidos también se catalogan por el equipo que ganó, es el que se esperaba, hicieron la tarea entre comillas, pero acá con un nivel un poco mayor porque lo hicieron todos de visitante. Esto radica porque los equipos que justamente perdieron, siendo equipos menores, esos partidos de local siempre aspiran a poder robar algún punto o incluso una victoria. Por tanto hay otras iniciativas, otras expectativas y por ende también son mucho más importantes esas victorias que se consiguen de esas formas. Empecemos por el Aston Villa, que ganó 3-0 en Suiza contra el jodidísimo Young Boys, que venía a eliminar la Galatasaray de los más de 100 puntos de la Liga Turca en la fase de playoff. Un partido que arrancó parejo al principio, pero que con la ventaja en el resultado para el Aston Villa, poco a poco se fue demostrando cada vez más la diferencia de un equipo Premier y un equipo de una liga que no es mala, pero que no está a su altura. Después tenemos también un 3-0 y también de visitante como es el Dortmund contra el Brujas. Acá en un partido más parejo. De hecho, el Brujas desperdició muchas oportunidades y terminó pagando caro porque el Dortmund, una vez que marcó, también se pudo ir escapando a través de unos muy buenos cambios desde el banco de suplentes. Así que otro que volvió estuvo más a la altura tremenda es el Bayer Leverkusen y el resultado es el mismo que es el Feyenoord y en Holanda.
Partido que arrancó parejo, el Feyenoord tuvo sus oportunidades, logró presionar, hacer un partido intenso, pero bueno, una vez que se puso en ventaja y pasando un tramo en el que el 1-0 podía parecer un resultado empatable, ya el partido se destruyó de nuevamente, como pasó con los partidos anteriores, el Bayern se llevó una victoria clara. Y el último caso es un caso quizás un poco más parejo, que era el de el Benfica, que ganó 2-1 en Serbia contra la Estrella Roja, un partido en que la diferencia en un principio fue bastante grande, una Estrella Roja débil y también inofensivo, pero que sobre el final logra poner un descuento que le permite hacer sufrir a los portugueses y que bueno, no lograron empatarlo, pero sí finalmente la victoria tiene ese sabor extra de casi me lo empatan. Es un equipo que puede sacar empates a cualquiera en este tipo de contextos. Pero los siguientes partidos se catalogan de una manera muy sencilla y es simplemente empataron 0-0 y se dio en 3 ocasiones, en este caso empezando por el Manchester City que empató 0-0 con el Inter en Inglaterra, cosa que es llamativa porque uno esperaría que este equipo que venía con 12-12 en Premier logre otra victoria más, pero no fue así. Así todo, tuvo más oportunidades, estuvo siempre cerca. El Inter ejecutó una defensa que fue bastante férrea, pero quizás no fue del todo contenedora, sino más bien sobre el final de las jugadas lograba salvarse. Pero al final de cuentas, gran empate para el Inter, más allá de que no sumaba 3, es un resultado que muestra una gran competitividad y un resultado que para el City puede que sea negativo por no poder romper el partido, pero a la larga no creo que le afecte demasiado. Interesante es ver cómo también el Arsenal, que tiene gran intensidad y mucha presión en la Premier, al igual que los otros equipos ingleses, también empató 0-0, pero contra el Atalanta y de visitante. El Atalanta erró un penal, o mejor dicho, hubo una gran doble atajada del arquero del Arsenal que permitió que se mantenga en 0. Así todo, los Gunners también tuvieron sus oportunidades en un partido que tuvo más paridad, más momentos para el Atalanta quizás, pero también momentos en los que el Arsenal lo pudo haber ganado, y por ende un 0-0 que al Atalanta, contra uno de los mejores equipos, consigue un empate, y el Arsenal de visitante, contra uno de los equipos también más jodidos que le pueden tocar, consigue un empate. Ambos pueden conformarse. Y el último es un partido quizás más alternativo, pero sí interesante, entre el Bologna y el Shakhtar. Bologna vuelve a la Champions después de muchísimo tiempo, con un equipo diferente con el que llegó, con un técnico que ya no está, y contra un equipo que de visitante no suele ser muy fuerte, más allá de que el Shakhtar es un clásico en Europa. Por tanto, era una buena manera de debutar ganando. Era un poco más penetrante, más atacante el equipo italiano, pero tampoco con gran ventaja. Pero bueno, 0-0, mal resultado. Y por otra parte, buen resultado para el Shakhtar, que quizás con algunas victorias de local y con algún empate más de visitante o un empate local contra un rival inesperado, se puede meter. Al Bologna todo lo contrario, hay que ver cuántos partidos puede ganar en esta Champions. Y creo que este era uno de los pocos que podía hacer, así que evidentemente puede ser un partido que te deje afuera, literal. Los siguientes partidos pueden ser los más interesantes y también los que a la hora del espectáculo, a la previa al menos, puedan ser los más importantes también. Son enfrentamientos directos en los que uno de los dos pudo ganar. Una derrota o una victoria, el cambio de resultado era muy importante. Podía significar muchísimo. Y por ende, por eso vamos a mencionarlo desde el principio con un encuentro como es el del Milan-Liverpool. Gran victoria del Liverpool 3-1 que se vio con un equipo más fuerte. Así todo, metió 2 goles de pelota parada, arrancó perdiendo. El Milan cuando iba 2-1 el partido lo pudo haber empatado, tuvo esas aproximaciones, pero al final con un buen acelerón de Gakpo y un gol de Szoboszlai, el Liverpool lo ganó. Los 3 grandes actuales que tienen la Premier fue el único que logró ganar y encima contra un rival difícil también, contra otro italiano. Así que bien, y el Milan no es un resultado bueno, pero a priori se puede perder contra el Liverpool, más allá de ser de local. Pero bueno, no deja de ser de local, así que tampoco podemos decir que fue un buen resultado. El Sporting de Lisboa, equipo sensación, podemos decir, con Gyökeres arriba, con Modric en el mediocampo, con Araujo, el uruguayo, en el banco, ganó 2-0 y ganó muy bien. El Lille no era un fácil rival, es un equipo que la liga francesa compite casi todos los años, que venía de la fase de playoff, donde tuvo rivales complicados que tuvo que sortear y por ende fue una buena victoria, 2-0 y mostrándose bien, bastante por encima de su rival. Y para el Lille, para mí era esperable que pierda, pero quizás por una diferencia de planteles, también podía esperar un empate al menos. Y no lo consiguió y no estuvo ni cerca, así que bueno, habla bastante mal de ellos. El Sparta Praga, los de República Checa, ganaron 3-0 de locales contra el Salzburgo en un enfrentamiento realmente directo y que realmente creo que si ganaba el Salzburgo podía significar clasificación para ellos a la larga y al revés, ¿no? El Sparta fue un equipo voraz, fueron desde el principio muy arriba a presionar y consiguieron rápidamente una ventaja que les permitió jugar de manera más cómoda y agresiva. Creo que yo pensé que iba a ser más parejo, pero finalmente los chicos mostraron esa determinación que también mostraron muchos de sus jugadores en la Euro
y así ganaron muy bien. El Salzburgo era un partido que podías aspirar a ganarlo. Tenéis más experiencia en Champions y no lo hicieron y perdieron por bastante, así que es un muy mal resultado y creo que el no haber empatado al menos puede ser al final de cuentas algo que te termine dejando afuera o que realmente es una oportunidad desperdiciada. El Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Leipzig, gran partido, ganó un partido épico, con un rival complicado. El Leipzig pierde, arranca ganando, tiene un partido competitivo, donde puede ser vertical, donde lo pudo haber tranquilamente sentenciado en algún punto, pero lo termina perdiendo. Ambos mostraron ser equipos que van a clasificarse seguramente, pero que Atlético de Madrid ganó y por ende aspira a esos primeros 8, que es clave para tener un calendario un poco más tranquilo, no tener que enfrentarte ida y vuelta contra un equipo jodido que quede por ahí abajo, que puede ser cualquiera y capaz que tenés que hacer un viaje difícil. Cerramos con un partido que también podemos considerar bastante alternativo, que es el del Best, equipo francés que tiene su primer Champions en la historia, que venció 2-1 al Stuttgart, equipo austríaco y que fue el campeón del año pasado, no el Salzburgo, en la Liga de Austria. Una victoria rara. A mí el Brest no me gustó tanto como me gustó el Stuttgart, un equipo que fue más vertical, que de visitante se paró de frente y tuvo más oportunidades en el primer tiempo, pero por cómo fue el partido, por no poder con esas oportunidades marcar la diferencia a los austríacos, los franceses consiguen una victoria clave. Realmente creo que de los pocos equipos que se pueden ganar solamente entre sí son estos dos. O sea, no creo que el Stuttgart le pueda ganar a muchos equipos en toda esta Champions. El Brest era uno de ellos y el Brest lo mismo para el Stuttgart. Así que el que ganara se mantenía con vida. Y evidentemente se han dado cuenta que nos queda un partido. ¿Qué nos queda? Obviamente la sorpresa. Que fue la victoria 2-1 del Mónaco contra el Gran Barcelona de Hansi Flick, que viene con puntaje perfecto en la Liga Española. El Mónaco, con el asterisco de que ganó con un jugador de más casi todo el partido, consiguió una gran victoria. Una victoria que, teniendo en cuenta que tiene otros partidos más accesibles en el camino, que pueden ser contra rivales que no sean de los más poderosos y que también sean de local, es de estas victorias que es como un colchón de puntos que te puede hacer clasificarte. No te digo primeros 8 ni ahí, pero sí al menos a los playoffs casi seguro. Un partido que Barcelona por un momento parecía que pese a tener un jugador de menos y haber arrancado perdiendo, lo iba a ganar igual, pero que con el paso del tiempo, con el cansancio y con un Mónaco que cada vez lo fue ir apretando más, consiguió una ventaja que el Barcelona no pudo recuperar. Pero el Barcelona, más por una cuestión psicológica, creo que puede ser negativo, como el impacto anímico, pero a nivel tabla puede llegar afectándoles en cuanto a no quedar entre los primeros 8. Sí, la realidad es que sí, no era un partido esperable para perder. En cuanto a la tabla, mostrarlo ahora mismo sería un poco irrisorio. Todos los que tienen 3 puntos, que ya mencionamos a todos, están primeros, con diferencia de gol un poco mejor algunos que otros. Ahora, los detalles que fuimos dando de cada uno son lo que realmente importa en cuanto a identificar. Así que sin más preámbulos, nos despedimos, espero que les haya gustado. Y bueno, en este caso, este intento de poder dar una generalización global a todos estos equipos que están haciendo un torneo, al menos a mi gusto, muy interesante.